5 el Evangelio según San Juan, versículo 1 en adelante. ¿Están conmigo? Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, diga conmigo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Diga conmigo, enfermos, quiero escucharle, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Diga conmigo, de tiempo en tiempo. Descendía al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos años? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué le dijo, iglesia? ¿Qué le dijo? Y le respondió: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque de agua. No tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿En el día de qué? ¿Día de qué? Quédese con ese dato. En el día de reposo, aquel día. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Repita conmigo: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Leo el último versículo, el 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peque más, para que no te venga alguna cosa peor. Tremendo. Si puede levantar su mano, hágalo. Y si puede abrir su boca para adorar a Dios, hágalo. La demostración más grande de agradecimiento hacia Dios es yo sentirme libre y alabar a Dios con toda mi alma, con todo mi espíritu, con todo mi ser. Y poder decirle: Señor, gracias, porque tu amor por mí no tiene límite. Tu misericordia por mí no tiene límite. Tu poder por mí no tiene límite. Yo no sé en este día con qué necesidad tú hayas venido hoy a la casa de Dios, pero yo puedo sentir una atmósfera del Espíritu que quiere provocar sanidades, quiere provocar milagros, quiere darle fuerza a aquel que no tiene fuerza, quiere levantar a aquel que está caído.
Hay una palabra revelada de fe para ti, para tu casa. No va a salir de este lugar como has llegado, va a salir diferente. Así que yo quiero invitarte en estos momentos a levantar un clamor y decir juntamente conmigo: Espíritu Santo, voy a oír tu palabra. Estoy necesitado, necesitada de tu palabra. Tu palabra nunca regresa en vacía. Tu palabra cumple en el propósito para lo que ha sido enviada. Gracias porque antes de yo amarte a ti, ya tú me amabas a mí primero. Gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por perdonar todos mis pecados y darme la oportunidad en esta mañana de adorarte, de exaltarte y de bendecirte. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, puede sentarse. No es el tiempo, es la fe. Yo quiero que le diga a la persona que tiene a tu lado en esta mañana: no es el tiempo, es la fe. Esta es una historia muy conocida en el capítulo 5. Versículo 1 en adelante, el Evangelio según San Juan. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, visitando aquella ciudad que fue un epicentro de avivamiento, de poder, de milagro. Jesús hizo su entrada a Jerusalén no solamente como el rey, hizo su entrada en Jerusalén como el Mesías prometido. La gente le aplaudía, la gente le recibía con gozo, le recibía con alegría. Y Jerusalén se había convertido en una plataforma profética como lo es hasta el día de hoy. Sin embargo, ese día que él estaba en Jerusalén, en un lugar llamado el Estanque, que tenía 5 pórticos o 5 puertas. Una de ellas era la puerta de las ovejas, una puerta muy conocida, entre otras más. Fue en aquel lugar sin saber tal vez lo que iba a suceder en un hombre que tenía 38 años con una parálisis que no podía caminar. Nadie lo reconocía porque él no fue a predicar, a enseñar, sino que fue a ver lo que sucedía en el estanque. Era una conmemoración, una fiesta, porque cada 38 años, cada año, la gente se reunía allí esperando que el agua se agitara, esperando que el agua se moviera. Y el primero que entraba en el agua del estanque de Betesda se sanaba. Hay algo impresionante en esta historia. Y es que este pasaje no solamente habla de una tradición, no solamente habla de una conmemoración, sino que habla de la necesidad de hombres y mujeres que se acercaban a diario a aquel lugar. Pero ese día fue un día totalmente diferente. Y usted pregunta: pastor, ¿por qué ese día fue diferente? Porque fue un día marcado por Dios para hacer algo inesperado. Primero, era sábado. No se podía trabajar los sábados, no se podía hacer nada los sábados, había que guardarlo. La gente buscaba por sí misma cómo sanarse, cómo liberarse. Mencionamos hace un momento que habían enfermos, habían paralíticos, habían atormentados, gente endemoniada que iban a aquel lugar a recibir una palabra a través de un milagro que producía el agua. Y aunque la palabra nos enseña a nosotros que la fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios, ahí no se estaba predicando en el estanque, no se estaba enseñando. Solo era una reunión conmemorativa que se hacía todos los años. Pero ese momento, al parecer, había un hombre que había perdido la esperanza de ser sano. Había perdido la oportunidad de recibir una ayuda de alguien. 38 largos años, no eran 2 días, no eran 3 días, eran muchos años visitando el mismo lugar sin encontrar una alternativa a su parálisis.
un día más frustrado, tal vez pensó. Otro entró primero que yo y se metió al agua. Pero me llama la atención que Jesús estaba cerca de aquel hombre. Él no lo reconocía, como ninguno de los que estaban ahí tampoco lo reconocieron. Yo no sé si se disfrazó, se puso un manto distinto, andaba con un vestido que no lo podían identificar. No sé, porque no hay detalles acá que arrojen mucho sobre cómo estaba vestido Jesús, cómo se encontraba. Lo que sí nos dice la palabra a nosotros, que nadie sabía que era él que estaba allí en medio de la multitud. Y Jesús le pregunta al paralítico. Todo comenzó con una pregunta. ¿Quieres ser sano? Te pregunto en esta mañana, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? ¿Quieres que se sane tu finanza? ¿Quieres que se sane tu matrimonio? ¿Quieres que se sane tus relaciones? Todo empezó con una pregunta. No es el tiempo. ¿Cuántos años? 38. Y tal vez la justificación nos lleva a nosotros a cometer muchos errores. 38 largos años. Nadie iba al estanque de vacaciones. Nadie iba al estanque de turismo. Todos iban porque estaban necesitados ¿de qué? De un milagro. Pareciera que esta pregunta es contradictoria. Porque si el paralítico no podía caminar, Jesús ya sabía cuál era su necesidad. Pero ¿por qué le preguntó Jesús al paralítico de Betesda, ¿quieres ser sano? Jesús quería escuchar a nivel de su corazón lo que él sentía. Jesús quería escuchar a nivel de su corazón lo que él tenía como deseo. La palabra dice, deleítate en Jehová y él concederá el deseo de tu corazón. O sea, tú tienes que tener un deseo en tu corazón. El deseo que tu familia se salve. El deseo que tu familia sea bendecida. El deseo que tu proyecto, tus planes se hagan una realidad visible. Tiene que haber un deseo en ti. Si no hay un deseo, no se va a producir una bendición. El texto dice que sabía que llevaba mucho tiempo así. 38 años, cansado, luchando, buscando la oportunidad de meterse al agua y no encontraba a alguien que le llevara. Él necesitaba una respuesta. Él necesitaba cambiar esa situación. Él necesitaba en ese momento que alguien le ayudara a entrar porque él no se podía mover. Hay personas afuera que están esperando ser salvas y hay que forzarla a entrar, ayudarla, motivarla. Vamos a la iglesia, vamos a orar por ti. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu casa? Habla conmigo, yo te quiero ayudar. La iglesia tiene que entender que hemos sido llamados a transformar vidas, pero para transformar vidas tenemos que ser transformados nosotros primero. Tal vez la fe de este hombre se había limitado al pasar los años. Cada vez era menos y menos y menos. No es el tiempo que define la fe, es la reacción que nosotros tenemos. Es creer que Dios puede hacer lo imposible cuando nosotros hemos perdido ya las fuerzas. Es pensar que Dios puede llegar más lejos que lo que nosotros estamos pensando. Hay algo que yo identifiqué en este pasaje bíblico. Y lo primero, hay que dejar la excusa y las quejas. ¿Cuál fue la queja del paralítico? Cuando se mueve el agua, yo intento ya, y cuando voy, ya hay alguien que entró primero que yo. ¿Qué le estaba diciendo el paralítico a Jesús en ese momento? No me voy a sanar. Porque siempre alguien se adelanta. Y cuando yo intento hacerlo, no puedo. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer algo y decimos no podemos? ¿Cuántas veces hemos intentado cambiar situación y decimos no podemos?
Y muchas veces no son las situaciones que tienen que cambiar, somos nosotros. Cuando nosotros cambiamos, nuestras situaciones cambian también juntamente con el cambio y la acción que nosotros tenemos. No podemos seguir persiguiendo lo que ya en nuestro corazón pensamos que no vamos a alcanzar. Por eso que cuando tú piensas, estás ejecutando una idea a nivel centralizada de lo que es la fe. Porque el pensar me deja razonar, pero pensar, tengo que pensar en lo que es sobrenatural y no en lo que es natural. ¿Qué pensó en ese momento el paralítico? En lo natural. Yo no me puedo sanar, nada puede suceder, porque cuando yo intento alguien se adelanta, yo me quedo en la misma condición que yo estoy durante 38 largos años. Dios puede cambiar la historia en fracción de segundo. Dios puede hacer algo poderoso. Yo no sé qué tú has visto como un obstáculo, un problema a nivel de casa, a nivel de familia, a nivel de proyecto, a nivel de pensamiento. Pero vengo a decirte que esta mañana de parte del Señor que Dios va a cambiar las situaciones cuando tú cambies. Y Dios va a hacer algo grande cuando tú lo creas. Y Dios va a trabajar con aquellos que no se limitan en el tiempo. Muchas veces somos confrontados. Es que yo no tengo tiempo. No es que no tiene tiempo, es que no tiene deseo. El deseo hace que nuestra fe venza las limitaciones y los obstáculos. Vamos a dejar de quejarnos de las situaciones y vamos a cambiarlas con nuestras acciones. Es difícil lo que está viviendo el mundo, sí, pero significa que Cristo viene pronto. Estamos viviendo tiempos de crisis, sí, pero yo tengo una esperanza en Cristo. Estamos viviendo tiempos duros, pero la palabra dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo estoy centrada en cumplir el propósito de Dios. Tienes que dejar la queja. Hay tantas horas que trabajo y cuando no tiene trabajo también llora. Le oré a Dios por un trabajo de lunes a viernes porque yo me quiero congregar siempre y quiero estar conectada con el Señor. Y luego busca horas para hacer sábado y domingo y se aparece otro día también. La queja no produce bendición. La queja te estanca. ¿Dónde estaba el paralítico? ¿En qué? ¿En un qué? Estanque. Y yo le voy a decir algo. ¿Cómo está el agua en los estanques? ¿Cómo está? ¿Corre o está posada? ¿Qué es lo que producía el movimiento del agua? Algo sobrenatural que sucedía. O sea, que cuando alguien está estancado, que no está creciendo, no está viviendo tiempo de plenitud, no está viviendo tiempo de multiplicación, ¿sabe qué está sucediendo? Necesita un movimiento de agua, una intervención sobrenatural de parte de Dios que te mueva y te lleve al lugar de propósito y de destino que Dios tiene para ti. ¿En qué área está estancado? ¿En qué área está estancada? El paralítico esperaba el movimiento del agua. Ay, yo voy a esperar. No, Dios te dice hoy que tú tienes que moverte. Él va a abrir el mar. Pastor, lo que estoy viendo es imposible. Dios lo va a hacer posible. O sea, la palabra dice que aquellos que creen en el Señor tendrán fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este capítulo 40 de Isaías nos marca claramente que todo es en la determinación. La queja no da bendición. Da bendición el producir. Y la palabra dice que el árbol que no da fruto será cortado. El paralítico se excusó: no tengo quien me meta al estanque. Cuando tú pones tantos obstáculos para servir a Dios, tantos obstáculos para congregarte, tantos obstáculos. Imagínense esta semana, una semana de ayuno, una semana de oración. Debieron de conectarse más de 100 personas a orar todos los días. Pero a veces ponemos tantas excusas y nos limitamos, pero queremos que Dios nos bendiga. Si quiere vivir los milagros extraordinarios que jamás haya vivido en toda la historia, necesita el día de hoy, no de mañana, hoy, una intervención sobrenatural del Espíritu Santo. No es el tiempo, es la fe. Tú no vas a recuperar el tiempo perdido.
pero vas a recuperar hoy en el presente lo que Dios va a hacer en tu futuro. Tú no vas a recuperar las equivocaciones que tú cometiste hoy o cometiste ayer, pero la madurez y el carácter que estás formando te va a llevar a ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, una mejor hija. Dios te va a perfeccionar. Aquel que te llamó va a trabajar en ti y no te va a dejar hasta que su obra sea perfeccionada en tu vida. Fuera las quejas. Diga conmigo, fuera las quejas. No tengo quien me meta. Número 2. Fe es la clave para lo sobrenatural. La fe es lo que tú crees aunque no lo ves. A veces ni siquiera son las horas de oración. A veces no son ni los grandes sacrificios que tú haces. Es la fe. La fe es la anticipación del milagro que ya tú tienes. Yo no voy a creer que Dios lo va a hacer. Ya Él lo hizo. En Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dígale al que está a su lado en esta mañana: el poder de Dios actúa en ti. Lo que Dios da, ¿lo da en abundancia o lo da limitado? Más de lo que pedimos y muchas veces más de lo que entendemos. La clave para lo sobrenatural es la fe. Esa es tu moneda de cambio. No necesita millones y millones y millones y millones y millones. Necesita fe. 38 años y en segundo, la clave de lo sobrenatural cambió su condición. Luego de estar frustrado, sin esperanza, el hombre que se sentó a su lado, que él no sabía ni siquiera quién era, cuando él le contó su historia, ha llegado a oficinas públicas, a un punto de reunión, al trabajo, y encuentra personas que en fracción de 5 minutos te cuentan toda su historia sin tú conocerla. Eso pasó con el paralítico. Jesús era un desconocido, ni sabía quién era. Lo que tienes que tener cuidado a quién tú le estás contando tu historia también. Porque puede ser que le estés contando tu historia a la persona equivocada. Y en vez de darte un buen consejo, te da un mal consejo. En vez de bendecirte, lo que hace es arruinar tu vida. Hay que pedir consejo a personas que sean edificadoras. No que apañen tu condición de pecado, ni que lloren por tu necesidad, sino que puedan darte una dirección espiritual que cambie tu posición. Sentado a su lado, Jesús le desató la clave de lo sobrenatural. Tú no necesitas que el agua se mueva. Te pregunto, ¿no se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas desde antes de la fundación del mundo? Yo necesito que un profeta venga y me profetice para creer la palabra de Dios. Yo necesito que alguien venga y me diga que voy a ser bendecido para creer la bendición de Dios. Los mensajes emocionales no te llevan al arrepentimiento ni a la conversión, sino a satisfacer tu ego. Va a ser grande y va a recibir la mejor casa, y va a recibir el mejor coche, y va a recibir la mejor empresa, y va a recibir, y nadie te dice que te tiene que arrepentir, que no puedes seguir viviendo en una condición de pecado, que hay un lecho que te está atormentando durante toda la vida que tú no has soltado. ¿Qué representa el lecho? El pecado, tu condición, tu situación.
Cuando el sacerdote veía de lejos a una persona cautiva por cualquier enfermedad o problema, lo primero que veía es su lecho, cuál era su condición, cuál era la túnica, qué lo estaba representando a nivel físico, para él decir en qué condición de pecado se encontraba. El extraño. Hermano, la Biblia es un misterio total. Porque la palabra es tan profunda que dice que sin querer nosotros vamos a hospedar ángeles. Y cualquiera que le dé un vaso de agua, aún alguno de estos pequeñitos, le será recompensado. No es el tiempo, es tu fe. Yo conozco gente con muchos años en la iglesia, años, y no dan fruto, no crecen. Y viene alguien con hambre, con deseo, con honra, con dirección espiritual. ¡Wow! Y lo que sucede es extraordinario. Luego de contarle la historia de todo lo que él vivía durante toda su visita al estanque de Betesda, Jesús le dice: toma tu lecho, escuche esto, toma tu lecho, levántate y anda. Tres cosas: toma tu lecho, repita conmigo, toma tu lecho, levántate y anda. Primero se quejó que nadie, pero Jesús le soltó la palabra sobrenatural. Deja que la gente te esté ayudando, tú puedes hacer algo. No es que tenemos en poco la ayuda o tenemos en poco la oración, no. Pero hay muchas cosas las cuales nos corresponden a nosotros. Y esa carga yo no se la puedo dar a nadie. La carga de tus hijos no se la puede entregar a otra persona, la educación que tienen tus hijos. La restauración de tu casa, de tu hogar, tu matrimonio. La administración de tu economía, de tu familia. La producción que tienes que hacer a nivel espiritual, a nivel física, es tu responsabilidad. Levántate, toma tu lecho y anda. Lo que nosotros vemos hoy se hizo de lo que no se veía, se hizo de lo que no existía. ¿Y por qué lo disfrutamos? Porque hoy está materializado. Hay muchas cosas que no ves, pero Dios te dice hoy: las voy a materializar. Hay muchas cosas que tal vez tú la dudas, pero Dios te dice hoy: voy a apartar la duda, porque lo voy a hacer sobre ti, lo voy a hacer sobre tu casa y lo voy a hacer sobre tus generaciones. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Nada de eso existía. ¿Qué dice San Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era Dios, y el verbo era Dios, y era con Dios. Todo sucedió con una palabra. Todo sucedió con la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Te voy a soltar esto que el Espíritu Santo ministró en mi corazón justamente cuando analizaba ciertos puntos de fe en estos versículos bíblicos, y lo escribí. Porque hay muchos que tienen la fe como una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, yo oro porque tengo tal necesidad, y cuando Dios me responde, ya. Porque piensan que es una fórmula. La fe no es una fórmula. La fe es la materia prima que se construye en el cielo para que usted y yo veamos todo lo que Dios habló manifestado aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo que el reino había llegado, porque lo mismo que sucede arriba va a suceder también aquí abajo. Entonces la fe es la materia prima que tú necesites para construir todo lo que no ves, pero que está en el mundo espiritual y lo va a traer al mundo físico. Tú solo necesitas creer, y lo demás lo hace Dios.
Dios no te está preguntando cuándo y cómo. Él te dice, yo hago lo demás, pero tú necesitas creerlo. Yo hago lo demás, pero tú necesitas afianzarte en mi palabra, en mi principio, en el llamado que yo te he hecho. Aquel paralítico se levantó. Y cuando se levanta, comienza a buscar al hombre que le habló. Y no lo consigue por ningún lado. Y los judíos que estaban allí, los religiosos, diga conmigo, los religiosos. Siempre hay 2 o 3 religiosos por ahí. Le dicen, ¿y quién te sanó si hoy es sábado? ¿Quién fue que cometió ese pecado? ¿Cómo tú le vas a llamar pecado sanar a alguien que tiene 38 años sufriendo? Es como que venga al hospital y el médico te diga, no te voy a atender porque hoy estamos de vacaciones. Estarán algunas áreas de vacaciones, pero siempre hay una atención de emergencia, ¿verdad que sí? Y al haber una atención de emergencia, cuando alguien está necesitado o necesitada y va al médico, se le atiende. ¿Y quién fue que te sanó? Yo no sé. Yo lo único que sé, que no fue necesario que yo me meta al agua. Él me dijo, levántate y anda. Yo me levanté. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que nosotros vemos, pero la palabra dice que sin fe, en el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreo, es imposible que usted y yo agrademos a Dios. El área de lo sobrenatural de la fe opera en 3 formas. Número 1, la fe en Dios. Todos los que estamos aquí tenemos fe en Dios y decimos creemos en Dios. Ahora, mantenernos simplemente en creer nos hace disfrutar de los beneficios de esa fe, de ese amor que nosotros profesamos hacia Dios. Pero el hecho que tú creas en Dios no significa que tú sirvas a Dios. Hay mucha gente que vienen a la iglesia y creen en Dios, pero no sirven a Dios. Porque servir a Dios es comprometerte con Él. Servir a Dios es apartarte del pecado. Servir a Dios es vivir una vida fructífera. El que sirve se compromete, el que sirve se aparta del pecado y el que sirve vive una vida fructífera. Entonces hay que conocer esta fe. La fe en Dios. Todos conocemos el pasaje de la historia de los 10 leprosos. Todos ellos tuvieron fe en Dios. Obedecieron esa fe. Jesús les dijo, vayan y preséntense donde el sacerdote y entreguen la ofrenda que ordenó Moisés. Y cuando iban en el camino, los 10 fueron limpios completamente. Y solo uno se regresó a darle gracias a Dios. Hay gente que dice que cree en Dios, pero no son agradecidos de Dios. El que es agradecido, sirve. Diga conmigo, el que es agradecido, sirve. 9 se quedaron y uno regresó porque su fuera de agradecimiento. Este es el otro ámbito de la fe, que es la fe humana. Muy común cuando usted pone su confianza en una persona. Fe humana. Pero la palabra dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. No es que la gente no es digna de confianza, sí. Pero el amigo que no falla, el amigo que siempre está, el amigo que nunca se va, es Jesús. Hay muchas personas que prosperan porque tienen fe humana y aparte de eso, tienen fe en Dios. Y ni siquiera asisten a una iglesia, ni sirven a Dios, pero al tener esa fe bien definida y bien trabajada, lo lleva a crecer y a tener ciertas bendiciones en algunas áreas. A veces nos enfocamos en nuestra vida espiritual solo en las bendiciones materiales. Y nuestra mayor bendición es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Número 3. Tercer ámbito de la fe es la fe de Dios. Le hablé de la fe en Dios.
Ahora escuche esta. La fe de Dios. La fe de Dios es lo sobrenatural. Fue lo que sucedió en el estanque de Betesda. Tú no necesitas nada porque Dios se encarga de todo. En ese tipo de fe, lo que yo haga sobra, porque la plenitud de Dios lo llena y lo hace todo. Lo sobrenatural de Dios se manifestó y el paralítico de Betesda fue sanado. Fue porque el mismo Dios tuvo compasión de él. Diga conmigo, compasión. Yo le decía en estos días a alguien que cuando tú quieres moverte en el área de milagros, tienes que tener compasión. Cuando Jesús se compadecía de la gente, los milagros sucedían. Tuvo compasión del paralítico porque tenía 38 largos años, lo sanó, le dijo: levántate, toma tu lecho. Y usted leyó hace un momento que luego el paralítico se fue al templo y por allí se le acercó Jesús y lo vio y le dijo: oye, ¿estás sano? No peque más para que no te venga algo peor. Cuando él le dijo eso, reconoció que el hombre que lo había sanado era Jesús. Y luego estaban buscando los judíos a Jesús por todas partes, hasta debajo de las piedras, para matarlo. ¿Por qué le dijo Jesús al paralítico: no peque más? La mayor enfermedad que nos aparta de Dios no son las enfermedades físicas, son las espirituales. Y una de ellas es el pecado. ¿Qué te está asediando? ¿Con qué tú estás luchando que no has podido vencer, no has podido superar? No es un tema de tiempo. Dame tiempo y yo voy a cambiar. Dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo. Cuando llega la muerte, tú no le dices que te dé tiempo. Llegó. Ni pregunta qué edad tiene, qué profesión tiene, cuánto título tiene, cuánto dinero tiene ahorrado en el banco. No pregunta nada. Por eso David dijo: mejor es tu presencia que la vida. Porque tu presencia es la que me da lo que yo necesito. La vida es una añadidura para que yo administre mi tiempo aquí en la tierra. Oiga los tres ámbitos que opera la fe: la fe humana, la fe en Dios y la fe de Dios. Dios tiene fe en todos nosotros, en todos. Por más pecado que tú hayas cometido, Él sigue creyendo en ti. Perdonó tus pecados en la cruz del Calvario. Tú no estás aquí en esta mañana: ¿por qué no? No, tú estás aquí porque hay algo que te impulsó a nivel espiritual, algo que te está llamando, algo que está agitando ese mover del espíritu de lo que Dios quiere hacer contigo en este tiempo y con tu familia. No se trata de una experiencia, se trata de una vida. El evangelio no es una experiencia, el evangelio es una vida. Y la vida consiste en que yo se le entregue completamente a Dios y le sirva con toda mi fuerza. Que todas mis limitaciones se queden atrás. Yo le diga: Señor, yo necesito hoy hacer un compromiso contigo porque yo quiero entrar en ese ámbito sobrenatural. Esta nueva temporada que Dios nos da como iglesia, como ministerio, es para que piense. No son los años, no son nuestras ideas, es la fe en acción a través de nuestras obras y nuestra vida práctica que van a cambiar nuestras situaciones. Hay algo acá muy impactante y ya con esto voy a orar. La fe en Dios manifiesta la omnipotencia de Dios. Uno de los atributos de Dios que Él es omnipotente, Él es todopoderoso. El todopoderoso que cambia, que sana, que salva, que liberta, que hace cosas grandes, poderosas, está aquí en esta mañana para hacerlo. Si Jesús sanó en un día de reposo, y Él dijo cuando fue cuestionado: si mi Padre trabaja, yo también trabajo. ¿Será que usted está trabajando también para Él? Tiene ese firme compromiso de servir y honrar a Dios, de buscar a Dios, de estar consciente de las situaciones que estamos atravesando en el mundo y decir: Señor, yo tengo un compromiso contigo. No es el tiempo.
es la fe. Ya el tiempo que pasó, pasó. Y el tiempo que usted tiene hoy, el que usted tiene que invertirlo bien. Aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Pero el que tiene a Dios va a haber bendición también en el día malo, porque la palabra dice que el día que clame el justo será escuchado. No te dice que si es malo, que si es bueno, que si es regular. El día que tú clames, Dios te va a escuchar. Así que te tengo buena noticia hoy, y cierro acá. Y es que Dios te ha escuchado. Falta ahora que tú lo escuches a Él. ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Tienes un compromiso con Dios? Si Jesús viene ahora mismo, ¿te sientes preparado, preparada para irte con Él? Escuche esto, porque me impactó mucho lo que Jesús le dijo al paralítico de Betesda cuando se encontraron en el templo. No peque más para que no te venga algo peor. Anteriormente era una parálisis que no te dejaba caminar. La próxima te puede morir. Las oportunidades que Dios nos da es para que las aprovechemos. Y yo creo que hoy domingo tenemos una oportunidad más de parte de Dios para alcanzar su misericordia, alcanzar su justicia y humillarnos delante de Él y decirle en oración: Señor, yo no quiero quedarme el día que suene la trompeta. Yo no quiero poner mi mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que hoy se ve se hizo de lo que no se veía. No ponga tu mirada en los problemas, en las circunstancias, en crítica, en contienda, en señalamiento. Pon tu mirada en Jesús. Todo el que pone su mirada en Jesús será alumbrado. Hoy Jesús te alumbra. Siento la presencia del Espíritu Santo en esta mañana. Hay gente con demanda acá y que han luchado. Recuerda los 3 ámbitos de la fe. La fe que en lo sobrenatural se manifiesta y nos enseña qué es la fe humana, qué es la fe en Dios y qué es la fe de Dios. Abraham es considerado el padre de la fe, porque Dios le enseñó la materia prima para construir todo lo que no existía y que su palabra le dio existencia. Hoy la palabra de Dios le da vida, le da existencia a muchas cosas, las cuales tú pensabas que eran imposibles, que eran inalcanzables, pero el Señor te dice hoy: yo la hago nueva. Ponte sobre tu pie, por favor. El obrador de milagro está aquí. Hoy ni siquiera hay que esperar que se mueva, porque la palabra dice que usted y yo somos templo de ¿qué? ¿Somos templo de qué? El mover del Espíritu Santo cambia, transforma, liberta, sana. Jesús, solo hay que creerlo. Obrador de milagros. Solo hay que creerlo. Jesús, levanta tu mano ahí donde está. Obrador de milagros. Voy a hacer una oración. Muévete. Ahora en el nombre de Jesús. Hazlo otra vez. Oro por cada mano levantada. Haz lo que yo no sé cuál es la demanda, la necesidad que tú tienes. Jesús, pero el Espíritu Santo hoy te dice: para mí no hay nada imposible. Sé lo que me ha pedido de lo más profundo de tu corazón. Sé lo que ha anhelado, sé lo que ha esperado. Si hay alguien acá que vino por primera vez y no ha aceptado a Jesús en su corazón, este es el mejor momento. Yo quiero invitarte hoy a pasar aquí al frente y decirle: Jesús, yo quiero también ser levantado como aquel paralítico. Yo quiero ser cambiado, quiero ser transformado. Quiero que mi presente sea cambiado para impactar y transformar mi futuro. Si está aquí por primera vez y todavía no ha hecho la oración de fe, este es el momento de salvación.
Este es el momento de salvación para nuestra familia. Este es el momento de salvación para nuestros hijos. La palabra dice: para el que cree, todas las cosas son posibles. Ahora, Espíritu Santo, trae salvación, trae sanidad, trae liberación Jesús, a cada vida, a cada alma necesitada. obrador de milagros. Te pido ahora, Señor, que lo que empezaste a hacer, obrador de milagros, mueve, sea perfeccionado hazlo otra en la vida de vez. todos los que estamos en este lugar. Haz lo que tú sabes. Echo fuera las enfermedades, deshacer. como se llamen ahora, en el nombre de Jesús. Jesús, obrador de milagros. A una intervención divina en estos momentos. Jesús, Aquellos que han perdido la esperanza, han perdido la fuerza, el ánimo, tócalo ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, por el poder de tu palabra, haz lo que tú sabes. que veamos una respuesta oportuna y contundente a lo que estás haciendo. Jesús, Oro obrador de milagros. Por los familiares de cada uno de tus hijos que están en los diferentes países representados acá. Obrador de milagros. Todo el que esté enfermo, Muévete. desate una palabra de fe y de Hazlo esperanza. otra vez. La envío en el nombre de Jesús al lugar donde se encuentra. Envié mi palabra y lo sanó. Hoy envía la palabra y sánalo, libértalo en el nombre de Jesús ahora, por el poder de tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por él. Gracias, 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 gracias. Porque tú no miras condición, no miras situación, mira corazón. Sálvalo en esta hora. Toca su corazón, cámbialo. Haz de él un hombre nuevo. Ahora, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que para el que cree, todas las cosas son posibles. Y por eso es posible.